Hola, ¿qué tal? El día de hoy continuamos con el tema La sabiduría de Dios, el remedio para la humanidad. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 13 dice: Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Vemos cómo la inteligencia es una facultad de la mente y nos permite aprender, adquirir conocimientos, razonar y tomar decisiones. Está relacionada más con el aspecto físico y humano. Vemos que la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto, para tomar las mejores decisiones. Hay sabiduría humana que se enfoca al aspecto de las cosas morales, y la sabiduría divina que proviene de Dios y que, de acuerdo a la palabra, acabamos de leerlo, es una característica de Dios. Se relaciona con tener fruto en el Espíritu. Ahorita vamos a ver cómo. Pero ¿cuáles son las características de la sabiduría divina? Veamos en Santiago 3:13, y dice la palabra: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el versículo 17 dice: Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí menciona varios aspectos y vamos a darnos cuenta cómo podemos adquirir esa sabiduría, que aún Jesús, en su parte humana, dice que cuando él era niño él crecía, y una de las partes era en sabiduría, aparte de lo físico y de la gracia para con Dios y con los hombres. Dice que la sabiduría debe ser pura, y en el Salmo 119, 140 dice: Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Vemos cómo a través de la palabra podemos adquirir sabiduría. La palabra dice en Mateo 5:9: Dios llama bienaventurados a los pacificadores. Esto es, que a través de la palabra también hallamos sabiduría, porque una de las características es también que sea pacífica. Otro punto es que esa sabiduría también debe ser amable, y la palabra nos dice cómo. Dice en Filipenses 4:8 que nosotros debemos de pensar en lo puro, en lo bueno, en lo amable, en todo lo de buen nombre, que en eso debemos pensar. Aquí vemos cómo la amabilidad es parte de cómo nosotros somos transformados en nuestra mente, porque la característica es responder a agresión con agresión. Sin embargo, Dios nos dice que pensemos siempre lo mejor, lo bueno, y que dejemos de lado el pensamiento natural, que es pensar mal, primeramente. También vemos que cuando nosotros pensamos de esa manera, alineamos nuestra vida y nuestro carácter a la palabra de Dios. La benignidad y la misericordia es otra de las cosas que nos dan sabiduría, que así debe ser la sabiduría de lo alto. Esto se relaciona con el carácter de Dios y el fruto del Espíritu. Uno de los hombres que podíamos ver que tenía ese fruto en una plenitud fue Pablo. Y Pablo se atrevió a decir: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y Cristo tenía esa benignidad y su corazón estaba lleno de misericordia. Entonces, al ser imitadores de Cristo, estamos entrando en esa dimensión de sabiduría divina. Y habla también de que debemos de tener buenos frutos. En Mateo 7:17 dice la palabra que el buen árbol por sus buenos frutos será conocido. Nosotros no podemos decir que tenemos sabiduría y hablar con un corazón lleno de rencor, de resentimiento, de pensamientos malos, sino que debemos de tratar siempre de dar ese fruto del Espíritu a través de nuestro carácter. Y otra cosa que debemos de ver cómo es la
Sabiduría de lo alto es que sea sin incertidumbre. La incertidumbre es lo contrario a tener fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa sabiduría también viene cuando nosotros leemos y oramos con fe, porque a través de esa comunicación, esa comunión con Dios, vamos a saber cuál es la voluntad y los pensamientos que Él tiene para nosotros. Habla también de que sea sin hipocresía. En el libro de Marcos capítulo 7, varias veces Jesús menciona a los fariseos que son hipócritas y luego hace referencia a una cita de Isaías y dice, por eso en el libro de Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, por eso les mencionaba como hipócritas, porque por fuera aparentaban ser una cosa, pero su corazón realmente no buscaba a Dios. Y con nosotros debemos de entender que esa sabiduría proviene de Dios, pero podemos adquirirla si nosotros buscamos alinear todo lo que hacemos, decimos y pensamos a través de la palabra. Y por último quisiera comentar como una conclusión, la sabiduría se trata de cómo nosotros actuamos o cómo respondemos ante las circunstancias que se nos presentan. Nosotros debemos de actuar de acuerdo al consejo que Dios nos da a través de su palabra. Y dice su palabra que ante todo adquiramos sabiduría. Espero que cada uno de nosotros nazca ese deseo de buscar sabiduría de lo alto, porque es el remedio que todos están esperando que nosotros llevemos a la humanidad. Dios les bendiga.